La trampa de la atrocidad. A pesar de sus beneficios a corto plazo, la atrocidad como política suele ser, si bien no siempre, autodestructiva. Desafortunadamente, esta autodestrucción no suele darse a tiempo para salvar a sus víctimas inmediatas. El proceso de vincular a los hombres forzándoles a cometer una atrocidad requiere un fundamento de legitimidad para que continúe durante un periodo de tiempo. La autoridad del Estado, como en el caso de la Rusia estalinista, la Alemania nazi o el Irak baazista, una religión de Estado, como en el caso del culto al emperador en Japón o el fundamentalismo islámico de los talibanes en Afganistán, una herencia de barbarie y crueldad que devalúa la vida humana individual, como en el caso de las hordas mongolas, en la China imperial y en muchas otras civilizaciones antiguas, y las presiones económicas en combinación con años previos de experiencia y vinculación de grupo, como en el caso del Ku Klux Klan y las pandillas urbanas, son todos ejemplos de distintas formas de los factores legitimadores que, por separado o de forma conjunta, pueden asegurar que se cometan atrocidades de forma continuada. Sin embargo, también contienen la semilla de su propia destrucción. Una vez que un grupo experimenta el proceso de vinculación y empoderamiento mediante la atrocidad, sus miembros estarán atrapados, pues cualquier otra fuerza que conozca su naturaleza se volverá contra ellos. Por supuesto que aquellos que cometen atrocidades entienden que lo que hacen será considerado criminal por el resto del mundo, y de ahí que, cuando ello ocurre en los estados nacionales, se intente controlar a la población y a la prensa. Con todo, controlar a la gente y el conocimiento no deja de ser una medida temporal, en particular desde que la ubicua comunicación digital se va poniendo al alcance de todo el mundo. La existencia del Holocausto nazi y el Gulag soviético fue tratada en los medios, y las retransmisiones instantáneas de la masacre en la plaza de Tiananmen privó a los comunistas chinos de la posibilidad de negarla. Quemar puentes y calles de un solo sentido. Forzar a los hombres a que cometan atrocidades es más sencillo que conseguir que estos acepten la atrocidad como un proceso de vinculación y empoderamiento. Pero, una vez que han aceptado el proceso de empoderamiento y creen firmemente que su enemigo es menos que humano y que merecía lo que le ha sucedido, entonces caen en una profunda trampa psicológica. Muchos estudios del comportamiento alemán durante la Segunda Guerra Mundial se muestran desconcertados por la paradoja del planteamiento de los nazis en la guerra contra Rusia. Por un lado, los nazis tenían una organización bélica enormemente competente, mientras que, por otro lado, fracasaron a la hora de sacar partido de las oportunidades para liberar Ucrania y convertir a las unidades soviéticas desertoras a su causa. El problema estriba en que los nazis estaban atrapados por la misma cosa que los habilitaba: su negación racista y basada en la atrocidad de la humanidad de sus enemigos hacía que sus fuerzas fueran poderosas en la batalla, mientras que de forma simultánea les impedía tratar a cualquiera que no fuese ario como un ser humano. Inicialmente, el pueblo ucraniano acogió a los nazis como liberadores, y las fuerzas soviéticas se rindieron en masa, pero pronto comenzaron a darse cuenta de que había algo que era incluso peor que la Rusia estalinista. De momento, parecería que la atrocidad ha triunfado como política en China. En Vietnam, el norte ganó empleando la atrocidad y continúa en el poder, por lo menos hasta ahora. Y durante décadas, los soviéticos estuvieron en el poder en Rusia y Europa Oriental, ejerciendo el poder oscuro de la atrocidad. Pero a la postre llegó la hora de la verdad para los soviéticos. En la mayoría de los casos, aquellos que intentan emplear la atrocidad como política nacional sistemática terminan siendo golpeados por esta espada de doble filo. Los que eligen el camino de la atrocidad queman los puentes tras de sí, y no hay vuelta atrás. Habilitar al enemigo. Durante la batalla de las Ardenas, una unidad de las SS masacró a un grupo de prisioneros de guerra en Malmedy,
Lo sucedido se propagó como el fuego entre las fuerzas estadounidenses y miles de soldados decidieron que nunca se rendirían a los alemanes. Por el contrario, y como ya se mencionó, muchos alemanes que lucharían contra los rusos hasta el último aliento tenían claro que debían rendirse a los estadounidenses a la mínima ocasión. En sus esfuerzos contra los rebeldes chechenos, el ejército ruso empleó cintas de vídeo en las que se veía a los rebeldes decapitando a soldados rusos para convencer a las tropas de que nunca debían rendirse. Así que hemos visto unas pocas de las limitaciones de la atrocidad, pero realmente todos estos aspectos negativos no abordan la manifestación más importante y difícil de cometer actos atroces. La peor parte estriba en que, cuando instituyes y ejecutas una política de atrocidad, tú y tu sociedad tendréis que vivir con lo que habéis hecho. Pero antes de acabar esta parte en la que se examina el coste psicológico que genera la atrocidad, examinemos primero y brevemente un caso concreto. El horror. El horror. Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Un estudio de casos sobre la atrocidad. Este es un relato en primera persona sobre la respuesta psicológica de un soldado canadiense que tuvo que enfrentarse al aspecto más vil posible de la atrocidad mientras servía en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas enviadas al Congo en 1963. No es agradable. Fue escrito bajo el seudónimo Alan Stuart Smith. El coronel Stuart Smith sirvió 23 años en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, ascendiendo en rango desde soldado raso a coronel a todos los efectos. Herido 2 veces, se le concedió la Medalla de las Naciones Unidas, una mención a los despachos, la Condecoración de Canadá y la Orden del Servicio Distinguido. Tras retirarse en 1986, se le ofreció y aceptó una cátedra en una de las principales universidades de Estados Unidos, y estuvo enseñando criminología durante 2 años. Cabe destacar la espada de doble filo de la atrocidad en el texto, la manera en la que ésta tanto empodera como atrapa a los que matan en este caso concreto, y también cabe señalar la manera en la que la atrocidad habilita al soldado que debe matar a alguien descubierto cometiendo una atrocidad. A medida que me acercaba al edificio, se oía con mucha claridad el sonido de un gemido puntuado por risas profundas. La parte trasera de la iglesia tenía 2 sucios ventanucos al nivel de la vista a través de los que me puse a mirar. Aunque el interior de la iglesia estaba a oscuras en comparación con la deslumbrante luz del exterior, podía distinguir las formas de 2 hombres negros desnudos que estaban torturando a una joven mujer blanca que supuse que era una monja o una maestra. Había sido desnudada y estaba tendida en un pasillo lateral, con uno de los rebeldes estirando sus brazos con fuerza por encima de la cabeza, mientras el otro estaba arrodillado sobre su barriga y le tocaba una y otra vez los pezones con un cigarrillo ardiendo. También tenía marcas de quemaduras en la cara y en el cuello. Unos uniformes de la gendarmería de Katanga estaban amontonados sobre el respaldo de un banco, y había atuendos femeninos esparcidos cerca de la puerta. Una carabina yacía junto a la mujer. También había otro fusil apoyado contra la pared cerca de los uniformes. Parecía que no había nadie más presente en la iglesia. A mi señal, irrumpimos en la iglesia con las armas en automático. ¡Quietos!, grité. «Tropas de las Naciones Unidas, están detenidos». No quería hacerlo así, pero, maldita sea, todavía seguía siendo un soldado y estaba sujeto a la regulación y órdenes de la reina. Los rebeldes se pusieron en pie y nos encararon, mirándonos con unos ojos frenéticos. Yo llevaba una Sterling de calibre 9 milímetros, su fusil, que apunté hacia los 2 hombres desnudos. No estábamos a más de 5 metros de distancia. El que había estado sujetando los brazos de la monja temblaba visiblemente a causa del miedo, y sus ojos miraban incontrolados a toda la habitación.
En un segundo se posaron en el fusil que yacía en el pasillo. La monja había rodado hasta ponerse sobre su estómago y se agarraba a los pechos y se balanceaba de un lado a otro mientras gemía de dolor. «No seas idiota», le avisé, pero lo hizo de todas formas. En un ataque de pánico, emitió un lamento fuerte y desgarrado, y se abalanzó a por el fusil. Cayó sobre sus rodillas y agarró el arma, y volvió su rostro aterrorizado hacia mí en un intento de emplearla. Mi primera ráfaga le dio en la cara, la segunda en todo el pecho. Estaba muerto antes de caerse, con su cuerpo casi descabezado. El segundo terrorista comenzó a mover los brazos frenéticamente arriba y abajo, como un mirlo desplumado que intentara echar a volar. Sus ojos revoloteaban de un lado al otro de la boca del cañón de la Sterling a su arma, que estaba apoyada contra la pared, al menos a 3 metros de distancia. «No lo hagas, no lo hagas», le ordené, pero profirió un ruido. «¡Ya!» y se abalanzó en busca de su fusil. Le volví a avisar, pero agarró el arma. Consiguió cargar una bala y comenzó a virar el cañón hacia mí. «¡Mátalo, maldita sea!», gritó el cabo Edgerton, que había entrado en la iglesia detrás de nosotros. «¡Mátalo ya!». El terrorista rebelde estaba ahora encarándome mientras intentaba desesperadamente mover el largo cañón de su fusil de cerrojo para alinearlo con mi pecho. Sus ojos se trabaron con los míos, ojos desorbitados y frenéticos rodeados de una superficie blanca. Nunca se soltaron de los míos, incluso cuando las poderosas balas penetraron en su estómago, ascendieron por su pecho y seccionaron la arteria carótida en el lado izquierdo de su cuello. Su cuerpo golpeó el suelo con un ruido hueco, destrozado por la potencia del Sterling, y aún así sus ojos seguían clavados en los míos. Entonces su cuerpo se relajó y sus ojos se dilataron, ciegos en la muerte. Antes de Oconda, nunca había matado a un ser humano. Quiero decir que no tenía la certeza de haber matado. Cuando uno dispara a sombras en movimiento en la confusión de la batalla, uno no puede estar seguro del resultado. En el puente 19 maté a muchos hombres cuando hice explotar las cargas y la detonación envió al otro mundo a un convoy enemigo, pero de alguna manera el incidente no fue psicológicamente cercano. Estaban muy alejados, y la cobertura de la noche velaba sus formas y movimientos, su humanidad misma. Pero ahí, en Oconda, la cosa era diferente. Los 2 hombres que había matado estaban prácticamente al alcance de la mano. Podía ver claramente sus expresiones faciales, incluso oír su respiración, ver su miedo y percibir su olor corporal. Y lo curioso es que no sentí nada en absoluto. Había 2 monjas en Oconda. La joven es la que salvamos, y a la mayor no. Cuando entré a la iglesia, me situé ligeramente detrás del altar hacia la izquierda. Desde esa posición no podía ver el altar de frente, un mueble bastante grande de madera sin pulir, con una cruz por encima. Quizás fuera algo bueno que no pudiera verlo, pues los rebeldes habían utilizado el altar para hacer una carnicería con la vieja monja. La habían desnudado, pero no la habían violado, quizás porque era vieja y obesa. En vez de eso, la sentaron recta con la espalda contra el altar y le clavaron las manos en un aparente simulacro de la crucifixión. Entonces le cortaron los pechos con una bayoneta y, en un último acto de salvajismo, atravesaron la bayoneta en su boca hasta el altar, empalándola en una posición vertical. Las muestras de lucha mostraban que no había muerto al instante de la herida de la bayoneta, sino que probablemente había sucumbido por la pérdida de sangre de las heridas en el pecho. Tenía el pene y los testículos de un hombre blanco introducidos parcialmente en la vagina. Los pechos seccionados no estaban por ninguna parte. Encontramos al propietario de los atributos masculinos atado con los brazos y piernas en cruz en medio del poblado, con los pechos de la monja clavados en su pecho con palos afilados. Antes de dejar Oconda, la joven monja pidió conocer al soldado que le había salvado la vida,
Ahora estaba vestida y se había aseado un poco con la ayuda de nuestro médico de combate. Me sorprendió lo joven que era, 20 y pico o incluso más joven. Necesitó unas cuantas suturas en la vagina y también tendría que ser tratada por las quemaduras. No admiraba su decisión de permanecer en territorio enemigo cuando se le había ofrecido con creces la posibilidad de marcharse, pero sí que admiraba su arrojo. Cuando nos conocimos, me miró a los ojos y dijo: «Gracias a Dios que vino». Había sido golpeada de mala manera, pero no estaba derrotada. En cuanto a mí, había cumplido los 19 solo 2 días antes, y todavía sufría de una educación que me había brindado una buena familia cristiana. Perdí gran parte de esa educación en Oconda. No había honor aquí, ni tampoco virtud. Los estándares de comportamiento que se enseñaban en los hogares, iglesias y escuelas de Estados Unidos no tenían lugar en la batalla. Eran conceptos míticos que solo servían para criar a los niños, pero después habría que desecharlos para siempre. No me sentía culpable ni avergonzado por haber matado a un hombre igual que yo. Me sentía orgulloso. Alan Stuart Smith, Congo Horror. Hay numerosos ejemplos de la atrocidad cometida por todos los grupos nacionales, raciales y étnicos, pero este ejemplo ofrece una de las mejores, más claras e instruidas representaciones de la atrocidad desde el punto de vista de la ciencia de matar. Muchos de los factores y procesos que hemos tratado, o trataremos en breve, pueden observarse claramente en este estudio de caso. Vemos en los violadores el instinto de atacar y mancillar todo aquello que tienen por valioso aquellos que ellos consideran que son sus opresores. Vemos cómo la atrocidad de los violadores enfurece y empodera a su oponente. Vemos a los violadores atrapados por la atrocidad, descubiertos infraganti y conscientes de que, si se rinden, serán ejecutados. No tienen otra opción que intentar luchar. Vemos la reticencia de Stuart Smith a matar a estos hombres incluso enfrentado a sus atrocidades. Vemos el bajo atractivo como objeto asociado a la vista de un hombre desnudo, lascivo e inofensivo moviendo los brazos frenéticamente arriba y abajo como un mirlo desplumado que intenta echar a volar. Vemos el papel de la autoridad que exige obediencia en el hecho de que, incluso ante esta provocación, a Stuart Smith se le tiene que ordenar que mate. Vemos una difusión de la responsabilidad porque la persona que da la orden de matar no dispara su propia arma. Podemos ver el desarrollo de la racionalización y aceptación de Stuart Smith cuando primero dice «no sentí nada en absoluto» y luego se contradice afirmando «no me sentía culpable ni avergonzado por haber matado a un hombre igual que yo, me sentía orgulloso». Y podemos ver que la racionalización y aceptación de Stuart Smith se ve enormemente respaldada por el hecho de que los hombres que mató estaban cometiendo atrocidades. Vemos todas estas cosas, pero por encima de todo, al verlas, observamos el poderoso proceso de la atrocidad en funcionamiento en las vidas de los individuos que desempeñan sus papeles en este diminuto microcosmos de la guerra.